todos. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar con ustedes, de estar tan cerca, a pesar de estar tan lejos entre nosotros. Voy a comenzar mi texto que se llama Psicoanálisis y Pandemia. Desde el año pasado nos vemos afectados en forma sorprendente por la presencia del coronavirus, cuya consecuencia fue la pandemia. En algunos países, de manera particular, además de la presencia de la COVID-19, se instaló un estado caótico, un segundo virus, también mortífero, el virus del desgobierno, de la falta de dirección y de desprecio por el cuidado de la salud, por la prevención, por las vacunas, por el uso de mascarillas o barbijos, por el distanciamiento. Algunos líderes se posicionan negando la enfermedad y burlándose de ella, llaman a no cumplir las reglas y a no prevenir el contagio. Se la dejó de escuchar. Empiezo de nuevo, entonces, perdón, apagué el micrófono. ¿Empiezo todo de nuevo? A sua última oração. Algunos líderes se posicionan negando la enfermedad y burlándose de ella, incentivan a no cumplir las reglas y a no prevenir el contagio. Fuimos testigos con gran sorpresa e imposibilidad de comprensión la posición de estos líderes que mostraban una supuesta y desconocida superioridad frente a esta enfermedad tan nueva para los estudios científicos y para todos nosotros. Cuestionamos la actitud de esos líderes frente a las masas. ¿Cuál es su origen? ¿Ausencia de castración? ¿Desidentificación? Esta palabra, desidentificación, fue una colega psicoanalista que la usó y desde ese momento en que ella la usó, me llamó la atención. Contra el virus invisible tenemos pocos recursos, ninguna medicación disponible y algunas hipótesis. Nos limitamos a algunos cuidados que podemos tener, a leyes y protocolos que era necesario seguir. Socialmente es en la relación de uno con el otro en donde podemos actuar, pero contra el virus del desgobierno es muy difícil. Durante la pandemia es muy difícil reaccionar de manera segura y eficaz. Cada día el número de muertos es más gigantesco, por lo menos en Brasil. Frente a ese virus somos todos iguales y tenemos pocas barreras para protegernos. Además, vivimos la imposibilidad de acercarnos a los enfermos y cumplir con las etapas de duelo, de enterrar a nuestros muertos, de participar en funerales, etcétera. De los muertos, con frecuencia, solo nos queda el recuerdo. Por lo tanto, la posibilidad de simbolización se vuelve más escasa con la ausencia de etapas a seguir. En alguna medida, la muerte se hace presente de manera anticipada. No se trata de lidiar con la muerte como algo que va a ocurrir un día, en un futuro un poco distante para cada uno, sino que su presencia es inminente, constante y amenazante. En ese sentido, el malestar se instala. El acercamiento y el encuentro de los cuerpos genera sospechas y surge como una amenaza, una posibilidad de transmisión y de contagio. Aislamiento, distanciamiento, higienización son los protocolos para sobrevivir. A partir de eso, se hace presente una pregunta: ¿cómo escapar de la muerte anticipada, esta señora absoluta que conocemos solo en nuestro imaginario? Es necesario que la pulsión de vida
esté imbricada, enganchada a la pulsión de muerte, y que la pulsión de muerte no se destaque, no se despegue de ella, tornándose autónoma, promoviendo la destrucción del orden de lo real. Ese real que Santiago acaba de mencionar. La población a veces repite actitudes de líderes que no cumplen los protocolos, que buscan la protección. La población se identifica con ellos y se lanza a un comportamiento casi suicida porque puede inducir al contagio y, en consecuencia, a la muerte. El peligro deja de ser individual y particular y pasa a ser colectivo. El psicoanálisis es un tratamiento posible para los síntomas, las fobias, las angustias, los delirios, los pánicos, las neurosis, y se dirige a cada uno en su singularidad e historia particular. Explicita la posibilidad de que el analizante salga de su posición de ser solo un mero efecto de la cadena significante, preso y esclavo a una posición de sumisión total. Y aquí en Brasil nosotros utilizamos un término, no sé cómo se dice en español, pero es, en portugués es ugado, es como si la masa de la población, cuando sigue a esos líderes que no se preocupan por promover la identificación y las muertes, esa masa la llamamos como si ganado, como si fuera un rebaño, un grupo de animales, no piensan. Entonces, en psicoanálisis, ese movimiento, el movimiento es deconstruir y reconstruir, desanudar y reanudar de otra forma, hacer suplencia, intentar rearticular y hacerse en toma, son posibilidades que ofrece el análisis. El deseo del analista, siempre acompañado por un cuestionamiento, es el propio kit de la cuestión. Cuando se trata de la elección, de la profesión, de la carrera, lo importante es la decisión basada en las identificaciones e idealizaciones. Pero, contrariamente, el deseo de ser analista no se presenta como algo consciente del orden del ser. Retoma porque había apagado el micrófono. La decisión de las identificaciones e idealizaciones, pero contrariamente el deseo de ser analista, no se presenta como algo consciente del orden del ser. Lacan siempre destacó el peligro de la identificación del analizante al analista, que se ha tomado como fin de análisis, destacando la identificación, marcando el inicio del análisis y no su fin, no su final. En el análisis, el deseo que cuenta y está en causa es uno solo y está del lado del analizante y no del lado del analista, pero va a depender del analista, de su deseo, que todo el proceso ocurra o no. ¿Qué sentido tendría el deseo del analista en el proceso? El analista tiene deseo, pero no es su deseo singular el que está en causa. Inclusive después de un largo análisis hecho seriamente, el analista no queda desprovisto de un deseo, ni de inconsciente, de su propio inconsciente. Los deseos son siempre infantiles, inconscientes e indestructibles, recuerda Freud. El analista, por la experiencia de su propio análisis, adquiere tanto una nueva forma de lidiar con su inconsciente como un saber reconocer qué es el deseo. Esa es una de las vertientes de su saber hacer que opera en el proceso. Así, cuando el analista echa a un analizante, resiste en su función, o sea, está implicado en eso. Se trata de los puntos ciegos acerca de los cuales Freud nos llamó la atención y que en Lacan correspondería a que, digamos, el deseo del analista no funcionó
no fue posible ser operador en ese caso. El deseo del analista es que el análisis ocurra, que el analizante venga a la sesión para hablar. El analista entrega los medios para que el analizante repita en la relación con él la necesidad de la pulsión, la realidad en el inconsciente. Al mismo tiempo, hay que estar atento. Todo lo que interviene suspendiendo, destruyendo o interrumpiendo la continuidad del tratamiento es una resistencia del analista. En épocas de pandemia, entonces, el psicoanálisis, como siempre, se muestra creativo y se adapta a los medios que tiene a disposición. Internet, teléfono, WhatsApp, email, Skype, etcétera. Las diversas plataformas. La imposibilidad del analista de aceptar esos medios se constata como resistencia. Dependiendo de cada caso, contexto y estructura en la sesión de análisis, la voz y la mirada pueden ser los privilegiados para que surja el habla y el análisis suceda. Es la manera que tenemos de sostener el tratamiento. Recientemente me pareció muy interesante una sesión con una niña de 9 años de edad en la que ella, durante la sesión, ella jugaba y se divertía conmigo, conectaba y desconectaba el video, aparecía y desaparecía. Así, ella traía ese juego con la imagen que se parece al Fordá, tan conocido por todos nosotros. De la misma forma, en esa época de eclosión de la pandemia, se trata de que el psicoanálisis se ofrezca como un lugar de recepción y de escucha del sufrimiento humano en estos tiempos sombríos. Era esto. Acabo de terminar. Terminé. Creo que hablé de estas cuestiones del poder, sobre insertar el psicoanálisis y utilizar lo que la tecnología nos ofrece para hacer que este proceso de análisis suceda, para que los analizantes se articulen, puedan hablar de la angustia y del sufrimiento y de sus síntomas, que puedan ser trabajados estos síntomas, aunque no sea presencialmente. Creo que, por lo menos para mí, yo aprendí bastante que es posible trabajar y analizar y que el análisis suceda aún sin tener la presencia física. Pero está la presencia de la mirada y de la voz. Era esto. Muchas gracias a todos.